mundo hay más de 280 millones de migrantes según datos de 2020 de la ONU. En América Latina y el Caribe, cerca de 42.7 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento. De ese número, a día de hoy son 5 millones y medio los venezolanos que han dejado su país en búsqueda de mejores oportunidades. Hoy conoceremos 3 de esas historias de vida. Tendremos con nosotros a 3 migrantes venezolanos radicados en Bucaramanga. Soy Fernanda Sandoval y les doy la bienvenida a este espacio de Mi Panita, Mi Amigo. Luisa Núñez es profesor titular de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. Su historia de vida ha estado dividida en 3 países, Cuba, Venezuela y Colombia. Llegó a Bucaramanga a radicarse finalmente en 2010 y hoy es un hombre de 64 años que se dedica a la formación de profesionales y a la investigación. Luisa, bienvenido. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad. También nos acompañan Silvia Huérfano y Gabriel Romero. Tienen 28 años y además de haber unido sus vidas como pareja, ellos decidieron complementar sus profesiones para emprender y crear Horno, Papel y Lápiz. Silvia, Gabriel, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Somos muy contentos de estar acá. Muchas gracias. Cada persona deja su país por razones distintas, porque su vida corre peligro, porque quieren, por una oportunidad de trabajo, por sus familias. Otros incluso de alguna u otra forma ya tenían sus vidas vinculadas a el llamado vecino país, como es el caso de Luis. Luis, cuéntenos cuál es su historia de vida, cómo es vivir 2 migraciones. Pues sencillamente tú tienes ya el chip plantado desde niño. En mi caso, como tú lo dijiste, yo nací en La Habana, en Cuba, y mis padres, mi madre es venezolana, era venezolana y mi padre era cubano, pues sencillamente vivían en Cuba y decidieron en el 1961 emigrar, sobre todo porque mi mamá no estaba dispuesta a vivir la revolución cubana que estaba en ese momento y sencillamente convenció a mi papá de venir a Venezuela, donde ella era, donde estaba toda su familia, y allí sencillamente trajo a sus 2 hijos, a mi hermano y a mí en ese momento. Nosotros crecimos en Valencia, que es una ciudad a 150 kilómetros de Caracas, hacia acá, hacia el oeste. Y sencillamente después yo decidí otra vez migrar de mi núcleo familiar, ya por razones de trabajo, hacia Mérida, hacia los Andes. Al igual que acá, la diferencia entre el centro del país, que es meramente costeño, como dirían por acá, y los Andes, hay una diferencia, pero poquita. Y después que eso, trabajé en Mérida durante 30 años y hacia el 2010 decidí venir acá. Mi razón de migración fue cerrar etapas en la vida. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que la migración es natural. La migración es parte de lo que el ser humano ha hecho toda la vida. O sea, la América se pobló con gente que venía de Asia. Entonces, ese es un punto. Lo que es terrible cuando la migración es masiva de un sitio a otro, que ha sido el caso de Cuba en un momento y de Venezuela ahora, de Siria en otras latitudes. Entonces, ahí la migración se traslada a otra palabra que es mucho más pesada, que es refugiado. Entonces, hay que separar esas dos cosas. Y quizás en el caso mío, como yo estoy viniendo a Bucaramanga desde el 98, es decir, tengo 23 años de relación académica con Bucaramanga. Y sencillamente descubrí en ese momento una cosa obvia, que las fronteras son arbitrarias. O sea, nosotros nos parecemos más a la gente de Venezuela, del occidente de Venezuela, que los bumangueses se parecen más a la gente del occidente de Venezuela que a la gente de Barranquilla. Y los
maravinos, los maracuchos, se parecen más a la gente de Barranquilla que a la gente de Mérida. Esas diferencias, digamos, las fronteras son arbitrarias. Y esa arbitrariedad ha hecho que la gente que vive en frontera, pues sencillamente tiene la familia de un lado y la familia del otro, y aprovecha esa arbitrariedad histórica para beneficio del colectivo. Entonces, todas las fronteras en todas las partes del mundo son arbitrarias y la gente que vive en frontera típicamente es diferente a la gente que vive hacia el interior de eso que se ha definido como país. Entonces, desde el 98 yo empecé a tratar de ver cómo se establece la mejor relación de una frontera. En ese momento, en el 98, 99, Venezuela tenía unas condiciones mucho mejores que las que estaban acá en Colombia. Bien, sencillamente nosotros traíamos estudiantes, traíamos profesores, colegas, y teníamos una relación chévere, importante, bonita, muy productiva intelectualmente en los dos extremos. Y aprovechábamos esa relación de vamos hacia un lado, vamos hacia el otro. Durante esos 10 años, antes de decidir ya moverme y aprovechar eso que había construido ahora en seguir trabajando en lo mismo que hacía del lado de allá en Mérida, hacerlo acá en el lado de Bucaramanga, pues sencillamente eso, teníamos estudiantes que compartían, veían realidades diferentes, tenían una concepción diferente. En el 98, 10 años después, en el 2008, 10 años después de esa primera venida acá, se da la oportunidad, realmente fue en el 2009, de que abren una plaza acá y yo comienzo a ver que la situación de Venezuela comienza a deteriorarse. Obviamente tenía una posición distinta, insisto, porque yo venía con la formación de que agarra tus maletas y te da para otro lado, y mala suerte. Esa situación, y también tenía una ventaja, que es que podía seguir haciendo acá lo mismo que hacía en Mérida, con colegas, con estudiantes, con amigos que habíamos construido en esos 10 años, yo del lado de allá y mis amigos, mis colegas, mis nuevos estudiantes del lado de acá. En el 2009 decido que sí, le voy a saltar la raya y acepto la posición de profesor acá, que ya me la había ganado, y en el 2010 me incorporo ya a hacer exactamente lo que hacía. Es decir, ahora mis estudiantes estaban en Venezuela, mis colegas estaban en Venezuela, pero yo estaba acá. En términos personales, sí, es una pega, porque tú hice exactamente lo mismo que hizo mi papá, que es venir acá con una maleta. Había una ventaja en ese momento, es que yo podía ir y venir, y entonces cada mes, realmente cada 6 semanas, mes y medio, pues me pasaba una semana ya trabajando con mis estudiantes, visitando mi familia, porque me vine solo. Sin soltar los dos lados y la cooperación entre ambos lados. En la medida del tiempo se fue, digamos, radicalizando la posición, ya no podía atravesar la frontera, en el medio mi familia se convenció que era mejor del lado de acá que del lado de allá, y poco a poco fui trasplantando ya la situación personal para tener acá el núcleo familiar y poder construir cosas, ya no solamente del lado profesional, sino también del lado familiar. En términos profesionales, hubo un cambio, como yo decidí cerrar una etapa de vida en Venezuela, abrir una etapa de vida acá, el área de trabajo se modificó ligeramente, y acá tengo un grupo de investigación bastante bueno a escala nacional en astropartículas, cosa que yo empecé a hacer en Venezuela, pero acá fue cuando se consolidó. Y en estos 10 años, del 2010 al 2011, al 2012, 2011, 2021, 11 años, él ha ido consolidándose ese grupo, y he tenido estudiantes de doctorado, de pregrado, de todo. O sea, realmente agradezco la oportunidad que me brindó la Universidad Industrial de Santander para construir algo que no teníamos acá, ni teníamos en la frontera.
que es un grupo de investigación de talla mundial que está haciendo cosas con impacto internacional importante. Ok, Luisa, usted vivió esos altibajos de la frontera, época buena en la que podía ir y venir, como ya nos dijo, pero justo en 2015 es cuando se da el mayor éxodo y después, hace 3 años, fue que llegaron Silvia y Gabriel aquí. Y ellos sí alcanzaron a vivir ya esta situación un poco más compleja entre ambos países. Por eso quiero que Silvia y Gabriel nos cuenten cómo fue la llegada de ellos, cómo los recibió la ciudad bonita, cómo fue esa historia. Nosotros tomamos la decisión de venirnos a Bucaramanga específicamente porque en Mérida, también vivíamos en Mérida y teníamos unos vecinos, un matrimonio de una colombiana, bumanguesa, y un venezolano. Tenían toda la vida viviendo allá y ellos también estaban ya un poco agotados de la situación y estaban planeando venirse y prácticamente nos metieron la idea en la cabeza, nos empezaron a hablar de Bucaramanga y pues nos emocionamos, a pesar de que fue una decisión muy difícil. Nos tardamos 1 año sacando los papeles, ahorrando, tratando de hacer lo mejor posible para venirnos como lo más estable posible, porque estábamos dejando nuestra vida atrás. Y bueno, nos vinimos con ellos nos alquilaron una habitación acá en Bucaramanga, entonces eran las únicas personas que conocíamos y pues definitivamente lo más complicado fue todo el tema de la legalidad, de los papeles, sacarlo allá en Venezuela. Como te digo, pasó 1 año entero tratando de sacar todo lo que pudimos, igual nos faltó. Y cuando cruzamos la frontera, creo que el momento más tenso fue ese, sobre todo porque nosotros nos vinimos con nuestra gatica y pues para nosotros no era negociable no viajar con ella, entonces nos habían dicho que podía ser fácil cruzar la frontera, lo hicimos a pie, pero igual estábamos súper nerviosos de que nos parara la guardia, que nos revisaran, que nos quitaran dinero, a pesar de que ya traíamos todos sus papeles internacionales, que también fue súper complicado sacarlo. Creo que eso fue una de las cosas que nos puso más nerviosos. Y apenas cruzamos la frontera, sentimos que entramos en un mundo diferente, porque se sentía ya como la normalidad desde agarrar un taxi, porque ya esas cosas para el 2018 cuando nos vinimos eran súper complicadas y no podíamos hacerlo. Entonces empezamos a ver como cierta normalidad a la que habíamos perdido la costumbre y ahí empezamos a sentir un alivio. Apenas llegamos a la ciudad, me acuerdo que llegamos por donde está este centro, por Parque del Agua, llegamos y eran como las 10 de la noche y nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que había en la calle, esa normalidad de poder bajarnos del autobús, agarrar un taxi y obviamente estábamos muy nerviosos porque no conocíamos a nadie más que a nuestros vecinos que vinieron con nosotros. Y estábamos enfrentándonos a una ciudad, a empezar desde cero, a buscar trabajo, de lo que fuese, y con una maleta, igual que Luis, llegamos con una maleta los 3, y por suerte nos recibieron con los brazos abiertos. Todas las personas que hemos conocido, conseguimos trabajo 1 semana, y todas las personas nos han tratado como si nos conocieran de toda la vida. Ha sido definitivamente... Se ha sentido el calor de la bienvenida y de la apertura que ha tenido la ciudad con nosotros, por lo que estamos súper agradecidos. Bueno, tanto Luisa como Silvia y Gabriel, de alguna u otra forma sí llegaron a hacer aquí lo que hacían en sus países de origen, pero Luisa, ¿cómo fue soltar esa parte de su vida, soltar esa parte de la frontera y decir como dejé a mis estudiantes allá, dejé a mis colegas allá, pero aquí hay que empezar de nuevo y hay que tomar esas bases y esos contactos y empezar la vida acá en la Universidad Industrial de Santander? ¿Ya estaba ese puesto asegurado? Es decir, es más fácil cuando llegas con un diploma aquí, cuando llegas ya con contactos a buscar un empleo en lo que tú estudiaste, en lo que tú hacías y has hecho toda tu vida. Ok, ahí hay 2 cosas, ¿no? Lo primero es el régimen de vinculación a una institución pública acá. Es decir, yo en el 2009
presenté un concurso de oposición y quedé. Y realmente, al igual que mis colegas merideños, mis amigos merideños, pues sencillamente toma tiempo decir, bueno, eso es en el 2009, pero me voy, no me voy. Y yo le pedí a la universidad que reservara el cupo por el periodo que ellos lo pueden reservar, que es 1 año y alguito, no sé cuántos meses, para tomar la decisión. Y convencerme que sí, que me venía acá. Y lo que es cierto es que yo en la ULA, en la Universidad de los Andes en Mérida, pues sencillamente tenía 30 años y tenía toda una carrera. Yo era director de un centro de supercomputación nacional, yo era director de toda la actividad de tecnologías de información, yo manejaba presupuesto significativo y tenía sencillamente, nada, se para y aquí cuando llego soy profesor raso, que tengo que dar los cursos que hay que dar con una nueva forma de ver cómo funciona la administración, cómo se pueden establecer proyectos, cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo puedo tener estudiantes. Es decir, ese cambio, esa ruptura de un área de confort que tú has construido durante 30 años, sí se dio. Y cuando llego acá estoy en un comienzo de cero, en donde sí tengo una gran ventaja porque tengo el puesto asegurado, pero tengo que empezar de cero a ganarme no solamente el puesto, sino toda una situación de nuevas relaciones. Cómo tú planteas una relación ahora con los otros colegas en otras partes de Colombia, en otras universidades, cómo tú planteas ahora una relación con Colciencias para buscar, que ahora es MinCiencia, para buscar financiamiento. Eso hay que construirlo de cero y entonces sí hay una ruptura. Ahí no hay duda y ahí sientes tú el empezar de cero. Insisto, en las mejores condiciones, con grandes amigos construidos durante 10 años y con una patica que comienza a funcionar. Entonces no me quejo, pero sí hay eso, sí hay el empezar de cero. Otra vez, con 53 años encima. ¿Hubo proyectos que quedaron truncados? No, claro, ¿sí pudo continuarlos? Claro, y cambio de área. Yo ahí me planteé conscientemente cambiar de área dentro de lo que venía haciendo. Yo en Venezuela hacía cosas que se llaman computación de alto rendimiento y cuando llego acá digo, no, vamos a empezar. Si voy a empezar de cero, empiezo de cero con algo en donde pueda construir de cero un nuevo escenario. Y entonces hago otras cosas. Pero sí, y proyectos truncados sí, se queda en el camino. Y en el caso mío, el punto es que yo vi ese deterioro, primero convencerme de que ese deterioro venía y luego vivirlo. O sea, desde que tú puedes ir cada 6 semanas allá, estar una semana, ya no son 6 semanas, ya es 2 veces al año, ya no es. Y chao. Y ese deterioro de no tener taxi, de no haber gasolina, también lo vivo. Lo vivía cada vez que yo iba, cada 6 semanas allá era distinto. Y era distinto para peor. Entonces, nada, eso reforzaba que la decisión que yo había tomado tempranamente para emigrar era la correcta. Y entonces a convencer a mi familia que no se querían venir. Ok, dejemos ese tema ahí un poquito a un lado, que ahorita vamos a hablar de eso. Luisa va por el lado de la docencia, pero también tenemos a Silvia y a Gabriel por el lado de la industria gastronómica. ¿Cómo fue llegar a emprender a Santander, a Colombia, a un país diferente? ¿Cómo es crear horno, papel y lápiz y abrirse una vida y una nueva oportunidad con este emprendimiento? Bueno, nosotros apenas llegamos, como les dije, estábamos con la mente de trabajar en lo que consiguiéramos porque queríamos quedarnos acá, que no queríamos devolvernos. Y por suerte conseguimos trabajo en la industria gastronómica. Comenzamos a trabajar en un restaurante acá en Bucaramanga de hamburguesas. Y pues desde el principio, o sea, desde la primera semana nos dieron muchísimas responsabilidades, confiaron muchísimo en nosotros a pesar de no conocernos de ningún lado. Y
ese contacto, tanto Gabriel en el lado de la cocina y yo trabajaba en servicio al público y nos dio como un contacto directo con la gente de acá y cómo se movía la industria y conocimos ese gigante de la hamburguesería aquí en Bucaramanga y de cómo funciona, por ejemplo, lo importante que es salir a comer acá, que allá en Venezuela pues eso se había perdido muchísimo. Entonces, como que desde el día uno ya estuvimos relacionados con la vida gastronómica aquí en Bucaramanga, pero sin embargo no sabíamos qué hacer. Nos costó un poco conseguir como el rumbo que iba a tomar nuestro proyecto, porque allá era de granola solamente, solo distribuíamos granola, y aquí nos dimos cuenta de que podíamos hacer otras cosas. Y poco a poco fuimos probando. Siempre nuestros compañeros de trabajo han sido como nuestros conejillos a los que empezamos a cocinar poquito a poco. Nos pudimos mudar a un apartamento solos y ya teníamos un hornito y empezamos a comprar. Contémosle a los seguidores de Vanguardia qué venden en Horno Papel y Lápiz para que vayamos en contexto. Bueno, no es Horno Papel y Lápiz, es nuestro proyecto, es una tienda y un taller. Antes de la cuarentena empezamos a dar talleres gastronómicos aquí en la casa, arreglamos la casa para eso y bueno, por el tema de la cuarentena se paralizó eso y empezamos a vender productos para llevar listos a la casa. Básicamente vendemos pastelería, tortas de cumpleaños, vendemos panadería también y postres que sacamos ahorita una línea de postres cuchareables para merendar. Eso es básicamente, nosotros le apostamos al dulce. Listo. Gabriel, ¿y el reto de los comensales allá y los comensales acá? O sea, ¿cómo es eso de reinventarse y reinnovar en ese aspecto de la cocina, a pesar de que sigue siendo la misma área? Pues yo creo que a pesar de que sí hay diferencias marcadas entre lo que de pronto el público, en concreto en Mérida, estamos acostumbrados y lo que tenemos acá ahora, pues como dice Silvia, gracias a que hemos tenido el apoyo de nuestros compañeros de trabajo, sobre todo de gente conocida, hemos podido ir haciendo esas pruebas y ver qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta al público acá en la ciudad. Y ha sido realmente fácil porque bueno, o sea, a diferencia de Venezuela, pues los recursos en general, ¿sí? No hablemos de algo en particular, sino en general son bastante limitados en todo sentido. Y eso hace que con lo poco que se logre tener, pues nos tocaba inventar y hacer mil cosas. Entonces, al llegar acá y ver que el mercado pues es mucho más abierto y mucho más completo en ese sentido, pues fue como, bueno, encontrarnos con un montón de posibilidades y un montón de oportunidades para poder inventar y poder hacer cosas nuevas. Ha sido, a pesar de traspiés y de cosas que de pronto no han funcionado a la primera, pues ha sido fácil, ha sido sencillo, la gente ha sabido recibir los productos. Llegaron ustedes, como decía Silvia, con una maleta, llegaron buscando oportunidades. Luis también llegó diciendo, bueno, voy a dejar la vida atrás, voy a abrirme otro camino acá con otras personas, pero sí es más sencilla la vida cuando uno cuenta con el apoyo de o familiares o amigos. Ustedes ya tenían familia acá, tenían amigos acá, ¿con quién más esperan como estar aquí en la ciudad? ¿A quiénes dejaron allá? ¿Quiénes están con ustedes acá? Silvia. Bueno, nosotros, como les conté, nosotros nos vinimos con nuestros vecinos, con quienes teníamos una relación muy cercana allá en Venezuela. Y eran las únicas personas que conocíamos acá, a pesar de que, por ejemplo, los abuelos de Gabriel son migrantes colombianos. Okay. El abuelo de Gabriel era bumangués y su abuela era de Bogotá, pero se fueron a vivir a Venezuela en los 50 más o menos, ¿no? Entonces, a pesar de que teníamos historia, no teníamos a nadie conocido por acá, nadie. O sea, ahorita nuestra red actual aquí en Bucaramanga ha sido de personas que hemos conocido en estos 3 últimos años y allá quedó nuestra familia, toda nuestra familia, aunque gran parte ya está regada por un montón de países. Entonces ya estamos por todos lados. Y Luisa, ¿con quién llegó aquí? ¿A quién dejó allá?
Sí, ¿nos escucha bien? Sí, ya. Yo llegué solo. Como te decía antes, igual que he pasado con Silvia y Gabriel, teníamos amigos, tengo amigos construidos durante esos 10 años, pero mi familia se quedó allá. Y eso que mencionaba Silvia de Gabriel, yo creo que hay que rescatarlo y que tiene que ver con el énfasis que quiero darle a esto, que la frontera es distinta. La frontera es distinta a las ciudades. La xenofobia se siente más en ciudades alejadas de la frontera, que están mirándose ellas y se consideran que ellas son el país, a ciudades que están cerca de la frontera. Entonces, acá en Bucaramanga, esa situación de fraternidad con la cual lo reciben a uno, tiene que ver con eso que de Gabriel, que el tío del primo de no sé quién, que mi tía, que mi primo, estuvieron en Venezuela e hicieron no sé qué, y entonces ellos nos mantenían. Ese ping-pong, ese brincar de la malla de la frontera, es natural. Y eso hace que sea mucho más fácil para nosotros enraizarnos acá, o sea, trasplantarnos, porque hubo gente antes que vivió en Venezuela y esa situación en el departamento de física de la ULA, de la Universidad de los Andes, tuvimos profesores colombianos que marcaron un hito en algunas ramas de la física. Adán López, por mencionar a uno, se graduó acá en la UIS y emigró a la ULA, tuvo un puesto de profesor allá. La ULA Venezuela le pagó su estudio de doctorado, él regresó, construyó un laboratorio de física, lo mismo Miguel Ibáñez y otros colegas más que estuvieron ahí. Entonces, esas historias, esa vecina de Bucaramanga de Silvia, las teníamos, porque por la frontera. Y igual, insisto, el problema en Venezuela hubo 3 millones de colombianos en algún momento. Eso significó que tuvieron hijos y que ahora están acá. Y ese estar acá de esa población repatriada es una cosa que también te la sugiero como elemento de entrevista, porque es una realidad distinta. Es una realidad de gente que se presenta con todos los papeles. Mira, yo soy colombiano, aquí tiene mi cédula de ciudadanía. Y le dicen, no, espérate, ya con ese acentico yo no creo que sea colombiano. Ese es un segmento de la población que es interesante, que son los repatriados. O sea, en el caso mío ya llevo dos movidas. En el caso de estos muchachos, hijos de colombianos, que ahora se trasplantan, son distintas, son otras historias bien bonitas. Entonces, yo tuve que convencer a mi familia porque yo en el 2009 era un loco, que te quieres ir. ¿Por qué? Que aquí todavía no está tan fea la cosa. Bueno, está bien. Enarbolo mi chip, mis primos, mi familia, no sé qué, ya yo he visto esto, así que ya vengo, voy a comprar querosén del otro lado de la frontera y estoy allá un rato. Entonces, la frontera es distinta. Migrar con una realidad que entiende por qué tú migras es bien importante, porque te hace la vida más fácil. Sí, Luis, ¿considera usted que Bucaramanga es una ciudad de oportunidades para todas las personas y todos los panoramas que usted está planteando, los repatriados, los venezolanos, los colombianos que fueron y volvieron? ¿Bucaramanga es una ciudad de oportunidades para ustedes y para esas personas? Sí lo es. Y tiene un defecto que la migración empieza a limar. ¿Sí? Si tú vas a otras sociedades, como la sociedad argentina, que estuvo acostumbrada a crecer en función de migraciones, donde a principios de siglo, antes de las guerras, migró un montón de europeos y empezó a crecer, comienza a sentirse cosmopolita. O sea, a mí me sorprendió mucho que mi cédula fuera
300.000, número 300.000. Esto significa que extranjeros en Colombia había muy poquitos. Y había muy poquito, sencillamente porque tenía Venezuela al lado. Entonces nadie venía para Colombia, iba para Venezuela. Hasta que cambian las condiciones y otra vez el ping-pong de la frontera comienza a funcionar. No me funciona aquí, me funciona acá. Entonces, desde que yo empecé a venir en el 98 para acá, Bucaramanga ha cambiado impresionantemente. Restaurantes. En el 98 aquí no había restaurantes. En el 2010, cuando yo había un restaurante pakistaní que a mí me encanta. El tipo quebró porque nadie iba. Es decir, ese despertar de la gastronomía es de 5 años para acá. Y es sencillamente porque ha habido ingreso de otra gente, inclusive de la diáspora colombiana. Colombia ha sido un país de emigrantes. Yo me peleo con mis colegas en la universidad porque lo primero que hacen con los estudiantes de la universidad es decirles, mira, tú sabes que a Australia te puedes ir a trabajar. Y yo no quiero que mis estudiantes se vayan a Australia. Yo quiero que se queden acá. La única manera de construir país es desde adentro. No se construye país desde afuera. Ojo, eso va a cambiar. De hecho, muchos de nosotros, los venezolanos, estamos viendo cómo construimos país desde afuera. Y no solamente con remesa, que es ahora una palabra que todos empezamos a tener en el diccionario. O sea, Pereira ha sido una ciudad de emigrantes. Y tú lo sientes en el aeropuerto cuando llegas a Pereira. Hay unos globos y todo el mundo celebrando y no sé qué y no sé cuánto. La emigración no es mala per se. Y hay que buscarle vueltas para ver cómo tú te apoyas en la diáspora para construir país. Pero la idea que todo el mundo tiene es que yo quiero quedarme en la tierrita. Yo quiero quedarme en el área de confort. Y Silvia y Gabriel, ¿qué opinan? ¿Es ciudad de oportunidades? ¿Ustedes han avanzado en sus proyectos de vida? Sí, yo creo que una clave para nosotros, en nuestro caso, fue que nosotros llegamos con todas las intenciones de integrarnos, de conocer otra cultura. Nunca habíamos salido del país y siempre habíamos querido vivir afuera, solo que nos tocó en unas condiciones un poco extrañas y todo fue como bastante apurado y loco. Pero creo que desde el principio lo que queríamos era primero conocer a los colombianos, conocer sus tradiciones. Teníamos demasiada curiosidad, todavía la tenemos, y creo que eso nos abrió muchísimas puertas, porque hemos dado cuenta que el bumangués tiene demasiadas ganas de compartir su cultura, su historia. Están muy, muy apegados a las tradiciones, sobre todo gastronómicas, que eso nos impresionó muchísimo, que es como un opuesto a Venezuela, que recibió tanta migración, y en Venezuela la comida típica es una mezcla de un montón de cosas. En cambio aquí sentimos como ese arraigo tan fuerte y nos mostró otra historia que nos ha encantado, y creo que ellos, los bumangueses, nuestros amigos acá, han sentido que sí queremos aprender de ellos y también queremos compartir nuestras cosas. Entonces siento que se ha creado como una relación muy simbiótica y súper fructífera para nosotros. Bueno, hoy Colombia alberga más de 1.7 millones de venezolanos, es decir, casi una de cada 25 personas con las que podríamos cruzarnos en la calle. E infortunadamente muchas de esas personas son vistas a través de los ojos de la xenofobia. ¿Ustedes sintieron ser juzgados así? Luisa, ¿usted en algún momento sintió o ha vivido esto? No, de ninguna manera. Como dice Silvia y Gabriel, y como lo viví yo en mi casa, tú tienes dos formas de migrar. ¿Okay? Después te hablo de la xenofobia, pero 2 formas de migrar. Una, esa necesidad de integrarte. ¿Okay? La historia de Hernán Cortés, quemaste las naves, y aquí no sales sino de otra manera. ¿Okay? Entonces tú tienes que buscar la forma de integrarse. En el caso, por ejemplo, de mi padre, que es cubano, que era cubano, él, desde que llegó a Venezuela, decidió, yo no voy a volver a Cuba. Así que voy a ver cómo me integro a esta realidad en donde está mi esposa y toda la familia de mi esposa. Mi papá también estuvo solo durante
todos los 80 y los 50 años que estuve en Cuba, ¿no? 60 años que estuve en Venezuela. Entonces, esa necesidad de integrarse te mueve a buscar formas y no siempre estar añorando, no, porque allá es mejor, no, porque no sé qué, no, tú cortas con eso. Entonces, la xenofobia para quienes queremos integrarnos, o no lo notamos, o la gente no se expresa. ¿Okay? Porque tú no estás diciendo, no, que allá es mejor, no, que este tipo no, tú sencillamente quieres integrarte, quieres saber cómo es ese terreno en el cual vas a aterrizar y comienzas a leer de historia y comienzas a leer de costumbres y comienzas a estudiar la gastronomía, que es uno de los placeres que ahí comparto con Silvia, de ver cómo es la gastronomía acá, cómo es la gastronomía en otros sitios y ver qué es lo que significa la gastronomía como integración de país, como la gente de Cúcuta hace hallaca y la gente de Bucaramanga hace tamales. Hay una variante, como la hallaca de los Andes venezolanos es distinta a la del centro, pero es muy parecida a la que se hace como tamal acá. Entonces, esa historia es de que tú te quieres integrar, y insisto, xenofobia para quienes queremos integrarnos, o no la notamos o no existe. Y en el caso de Silvia y Gabriel, en su llegada, ¿vivieron esto? Pues también, igual que Luis, o sea, llegamos con una actitud de completa apertura hacia lo que nos estábamos enfrentando y siento que todos los que hemos conocido nos han respondido de la misma manera. Una vez yo tuve, como he trabajado de mesera acá, una vez tuve una experiencia un poco desagradable con una sola persona y porque me escuchó el acento, me comentó algo. Y lo que a mí me sorprendió, porque yo me quedé en shock, a mí me sorprendió fue cómo todos mis compañeros en el trabajo, desde mis compañeros meseros hasta en la cocina, todos salieron a defenderme. No pasó nada grave ni nada, pero todos mostraron una actitud súper protectora y ahí sentí esa solidaridad completamente, porque creo que ha sido como la mayor muestra de bienvenida, ha sido eso. Ok, y aterrizando un poco más en la coyuntura, ¿ustedes consideran que la pandemia nos ha hecho menos solidarios con los migrantes, Luisa? Realmente la pandemia globalmente mostró las costuras de una sociedad que no es equitativa, no, la inequidad surgió con la pandemia. Hay gente que cuando comienzan a achicarse los ingresos, pues sencillamente empiezas a mirar a los que tienes al lado como posibles competencias y que te están quitando los recursos y cosas de esas. Entonces, pero eso en global, en el universo, en el mundo entero. Obviamente para la situación que vivimos los venezolanos, que estamos afuera, que hubo gente, como en el caso de Silvia y Gabriel, que medio estaban aterrizando cuando encima cae la pandemia, entonces tienes que reinventarte. O sea, ya te habías reinventado cuando llegaste acá, pero ahora estás encerrado, tienes que ver qué vuelta le das a lo que tú habías pensado que era tu salida. Entonces comienzan a hacerse las cosas más difíciles. Entonces, en general, eso. Es más difícil, afortunadamente, y me imagino que Silvia y Gabriel lo tienen también. Vamos saliendo ya de esto, nos acostumbramos a un periodo muy duro de encierro, de unas relaciones sociales distintas, y ahora gracias a la vacunación, gracias a los programas de vacunación, comenzamos a salir de este encierro. Y sencillamente nos vamos a retomar la vida distinto a como veníamos antes, eso es verdad, pero mucho más adaptado a situaciones distintas. Esta situación de pandemia que estamos viviendo se va a repetir en el futuro. Olvídenlo, ya estamos aprendiendo a cómo refugiarnos, hacer cosas y luego salir del hueco a ver qué es lo que está pasando afuera.
Luisa, ¿y qué viene? ¿Qué viene para ustedes ya radicado acá en Bucaramanga? ¿Apuntan esos caminos a regresar algún día a su país? Mira, insisto, la frontera es muy fácil. Sencillamente y además es un placer que Silvia y Gabriel sean merideños. Eso mitiga mucho el acento. El mío no, el mío es full costeño porque yo no soy de Mérida. Yo no soy de Mérida, yo me reciclé a Mérida y Mérida se parece a una población andina. El acento paramero merideño es algo que aquí tú lo puedes confundir con cualquier sitio y eso te hace mucho menos singular. Entonces, que es una cosa cuando de la xenofobia, que tú eres distinto. Entonces, tú eres distinto. Pero en el caso mío, sencillamente el grupo de investigación está dado. Voy a regresar, de hecho, sigo manteniendo relaciones con colegas y con estudiantes allá, pero va a ser distinta. El regresar no va a ser regresar a vivir. Ya yo vivo acá. Mi construcción de familia, de grupo, de emprendimiento va a estar acá, del lado de la frontera, y ahora haré cosas del lado de allá, pero desde este pedazo de frontera. Y Silvia y Gabriel, ¿qué vienen para ustedes ahora que están empezando con horno, papel y lápiz? Y aprovechemos para invitar a los seguidores de Vanguardia a que miren las redes sociales, a que se enteren un poco más de los productos que ustedes ofrecen. Sí, bueno, nuestras ganas son de arrancar con todo ahorita que estamos ya activándonos poco a poco. Queremos reactivar los talleres, es algo que fue súper especial, tener gente acá con ganas de aprender de todos lados también. Ahí pudimos ver como la mezcla que ya tenemos aquí en Bucaramanga. Y con ganas de seguir creando cosas, o sea, nuestro sueño es dedicarnos 100% a nuestros productos de horno, papel y lápiz. Cada vez estamos metiendo más productos. En nuestro Instagram pueden ver ahorita nuestro nuevo producto de los cuchareables. Ha sido un éxito y los invitamos a todos a probarlos. Y bueno, estén pendientes porque sí queremos que nuestra casa se vuelva de nuevo un lugar para aprender y compartir la comida, que es lo que a nosotros más nos apasiona. Bueno, no todas las historias de vida de los migrantes tienen que estar marcadas por la lástima y el desasosiego. Lo vimos con nuestros invitados, Luisa, Silvia y Gabriel. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues quiero terminar esto diciendo que pues hay miles de historias que sí siguen siendo duras, muy duras de contar, y a pesar del tiempo transcurrido y como de las políticas dejadas en el papel, Colombia aún necesita muchas políticas y aún carece de mucha experiencia en cuanto a la acogida de migrantes. Entonces, muchísimas gracias y espero que Bucaramanga siga siendo una ciudad de oportunidades para ustedes. A Luisa lo podemos encontrar por el lado de la docencia en la Universidad Industrial de Santander y a Silvia y a Gabriel con sus productos en horno, papel y lápiz. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Desde Vanguardia tocamos este tipo de temas gracias al apoyo del programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDIC Boca, que pretende a través de los niños y niñas de Santander fortalecer un vínculo de solidaridad y esperanza con los migrantes. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado y a nuestros seguidores de Vanguardia por estar conectados en esta entrevista. Los invitamos a que sigan conectados a través de las redes sociales @vanguardia.com, en nuestra página web vanguardia.com y a través de la edición impresa. Yo soy Fernanda Sandoval, periodista de Vanguardia, el sistema informativo de Santander.